Buenos días, bendiciones, ¿cómo estás? Te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo tu familia, tu casa, tu hogar, bendigo tu vida y declaramos en el nombre de Jesús que la paz de Dios está en tu corazón y que tienes abundante de salud. Amén. Vamos a continuar hoy con Romanos, el segundo capítulo de Romanos y está titulado Tú escoges la acción que te liberta o te condena. Qué interesante, a veces leemos la palabra de Dios, pero no estamos comprendiendo muy bien lo que significa. Veamos Romanos 2, versículo 1. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Esto nos habla Pablo en Romanos. En el primer versículo, en el capítulo 2, nos dice, nadie tiene excusa. Quien quiera que sea, está sin excusa delante de Dios al juzgar a alguien. La palabra nos indica que no hay ninguna excusa para juzgar a nadie. No podemos decir, es que hizo tal cosa o se comporta de tal manera. Nadie le es permitido juzgar a otros. La Biblia nos dice, quien quiere que sea, quien quiera que sea una persona necesitada materialmente, no puede juzgar al que tiene medios económicos. Vemos muy repetitivamente que hay personas que por su escasez hablan de lo que hay en su corazón y hablan mal de la persona que tiene en abundancia, hablan mal de la persona que es bendecida por Dios. Independientemente tenga escasez, eso no le permite juzgar a nadie, absolutamente a nadie. Y también al contrario, aquella persona que tiene medios económicos altos, bastantes, no le es permitido juzgar a aquel que no tiene, que porque no tiene es así, es allá. O sea, Dios habla muy claro, nadie, sea quien sea, no se le es permitido juzgar. En una situación cualquiera que sea, no podemos juzgar a nadie. Y en ese problema estaba la iglesia en Roma. Allá en Roma, los romanos, Pablo les decía, no le es permitido que juzguen a nadie. Eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Roma, en los romanos. ¿Se parece en la actualidad? El pueblo de Dios juzgando entre sí mismo. ¿Estamos nosotros como pueblo de Dios juzgándonos entre nosotros? Mirando qué hicimos, qué no hicimos y diciendo, mira cómo lo hizo, mira de qué manera, o vea lo que está haciendo. Somos nosotros ahora los que estamos en ese papel. Vemos cómo todo se repite, la historia se vuelve a repetir. La historia se está repitiendo constantemente y es un llamado de atención, un llamado de alerta. Pablo le decía a los romanos, no juzguen. Y en este momento el Señor te está llamando a ti, te está diciendo, no juzgues a nadie. El pueblo de Dios juzgándose entre sí mismo, ovejas juzgando sus líderes, líderes juzgando ovejas, en la misma comunidad juzgando al otro por cualquier asunto grave o pequeño. Vemos como en una misma comunidad se juzgan los unos a los otros, en los barrios, qué sé yo, donde usted vive, en su vecindario, cómo ser repetitivo este mal. Y en Mateo 7, 1, 2 nos dice, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Esta palabra nos habla Jesús en Mateo. Jesús es el primero que nos dice, no juzguéis. Como medirás a los demás, así serás medido tú también. Entonces, primeramente Jesús nos enseña que no debemos de hacerlo. Y Pablo trae
a memoria las palabras de Jesús y las repite y les dice al pueblo de los romanos: no juzguéis, no se juzguéis, porque no hay excusa para ninguno. Hoy estas palabras en el siglo actual vuelven a cobrar vida. No debemos de estar juzgando a nadie. En otras palabras, con la misma intensidad de tu mala fe para tu hermano en la fe, o tu mala intención para con alguien, así con esa misma intensidad vendrá sobre ti tu propio castigo, o sea, tu condena. Tú decides qué escoger. ¿Te liberas de una condena gratuita por haber juzgado a alguien? ¿O te gusta estar juzgando, señalando, murmurando, criticando a los demás, sabiendo que eso traerá una condena sobre tu vida? Es importante que hagamos una pausa y nos preocupemos cómo estamos actuando nosotros mismos. A veces tú quieres aprender un montón de palabras de la Biblia y está bien y está bueno, pero el problema es que aprendas la palabra pero no la pongas en práctica. Y mira qué sencillo, en el primer versículo, estamos aquí solo en el versículo 1 de Romanos capítulo 2. Donde nos dice: no juzguéis, no hay excusa para nadie. Jesús habla en el versículo 7 de Mateo, en el versículo 5 de Mateo 7, Jesús nos dice: hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mira cómo Jesús le dice al pueblo: hipócritas. No sean hipócritas. Hablan, pero ustedes mismos hacen lo mismo. Qué fuerte que Dios nos esté diciendo en este momento: hipócritas, dejen de ver los demás porque no te miras a ti mismo. Es necesario que nos sacuden el piso un momento. Es necesario que nos hagan entender hacia dónde vamos. No es avanzar largo, es saber llegar, saber avanzar, aunque sea poco, pero de una buena manera. ¿De qué sirve que avances rápido, pero avanzaste sin nada? No has aprendido nada. Toda tu vida es igual, no hubo un cambio. Es importante que el avance espiritual que tú tengas sea un avance constante de cambios en tu vida. En Romanos nos dice: ya que practicas las mismas cosas. O sea, cuando juzgamos a los demás, tenemos que preocuparnos si tú o yo estamos practicando lo que estamos juzgando. Esto es muy fuerte. Señalamos, juzgamos y somos iguales o peores. ¿Cómo estamos delante del Padre? Tú dirás: no, yo no hago lo que Él hace. Pero tal vez esa persona tiene una razón fuerte de hacer lo que hace y puede estar justificado delante de Dios. Pero tú, por solo el hecho de juzgar o hacer un comentario malintencionado, ya pecaste y vendrán las consecuencias de tu actitud. Pablo nos repite: ¿piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. ¡Wow! ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. Y voy a ponerte un ejemplo muy sencillo y muy rápido. Cuando te dan una noticia y te enojas, que una persona dijo algo de ti, hizo algo en contra tuya, y esa persona está equivocada porque no sabe el trasfondo de la historia, no sabe lo que pasó en realidad. Y te enojas de una manera increíble y empiezas a decir y tratar mal a la persona y todo eso, sin saber que ella actuó de una manera equivocada, por razones equivocadas, que según para ella son ciertas. Y tú dices: no, es que está equivocada, las cosas no son así, pero eso no te da el derecho a ti de juzgar a esa persona. No podemos juzgar a alguien por un momento de cólera, de ira, de enojo,
Tengamos cuidado con nuestras palabras, tengamos cuidado con nuestras acciones, tengamos cuidado con lo que decimos cuando estamos enojados. Aunque tú seas la víctima, eso no interesa. Mira que dice la palabra, no hay excusa para nadie. No hay excusa, aunque tú seas la víctima, no tienes excusa de juzgar a nadie, absolutamente a nadie. No hay quien no peque en el mundo entero. Entonces, ¿por qué hacemos juicio contra los demás si eso no nos corresponde a nosotros? No nos podemos sentar en el trono de Dios y decir, aquí estoy yo y vengo a juzgar a tal persona. No te corresponde ese lugar solo le corresponde a Dios, solamente. No podemos jugar de Dios, no podemos hacer de nuestra vida jueces. En el versículo 4 de Romanos, estamos en Romanos 2, capítulo 2, y vamos en el versículo 4. Dice, ¿no ves que desperdicias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? La palabra dice, ¿no ves lo que estás desperdiciando a tener esa mala actitud? Al no reconocer que Dios te ha dado una bondad para ti, que tiene bondad para con tu vida, al no reconocer que Dios tiene paciencia contigo, ¿por qué no la tienes con los otros? ¿Por qué no la tienes con los demás? Dice, no reconocemos la bondad de Dios y por eso no nos arrepentimos. ¡Qué duro! Cuando juzgamos, nos juzgamos a nosotros mismos. Oiga aquí y ponga atención a esto. En el momento que nosotros estamos juzgando a una persona, estamos trayendo esa condenación que le dimos al hermano, a la hermana, contra nuestra propia vida. Cuando juzgamos, nos juzgamos a nosotros mismos y no le damos la oportunidad a Dios de que nos dé su gracia, su bondad, que Él sea paciente y tolerante con nosotros. ¿Por qué? Porque tú no fuiste paciente ni tolerante con los demás. Entonces no puedes recibir la paciencia, la tolerancia y la bondad de Dios en tu vida, porque tú no los hiciste con nosotros. Y la palabra dice que Dios es un Dios justo. Así que vas a recibir lo que tú haces. Vamos a recibir lo que nosotros mismos hacemos en nuestra conducta. Si yo no soy tolerante con una persona, Dios no va a ser tolerante conmigo. Si soy de estar juzgando a los demás, ese mismo juicio llega sobre mi vida. La importancia de no juzgar a los demás. En Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué se muestra aquí? La bondad de Dios para con el bueno y para con el malo, para el justo y para el injusto. Y dice, hace salir el sol para los dos. Dios es paciente, tolerante, bondadoso y le da sol al bueno y al malo. Y dice que hace llover sobre los buenos y los malos también. Dios retiene su juicio, retarda su castigo, no juzga de inmediato el pecado. ¿Por qué el Señor hace esto? ¿Por qué? Porque Dios no de inmediato manda, la corrección de inmediata a las personas. ¿Por qué Dios es grande en misericordia? ¿Para qué? ¿No se ha puesto usted a pensar por qué el Señor no llama la atención a esta persona que está haciendo esto constantemente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Porque a través de su bondad
nos quiere llevar a un arrepentimiento. Dios le da la oportunidad a cada persona que se arrepienta. Dios le da la oportunidad a tu vida para que te arrepientas. Dios me da la oportunidad para que yo me arrepienta y me aleje del pecado, me aleje del mal. Es por eso que aún Dios, siendo Dios, no corre a dar un juicio, mucho menos tú tienes que hacerlo por alguien. Mucho menos nosotros debemos de juzgar a los demás. El hombre debería de arrepentirse por la bondad de Dios, pero al contrario, endurece su corazón y niega obedecerle. Qué triste, nosotros los seres humanos deberíamos de estar arrepentidos constantemente con Dios por todo lo que hacemos y decir: Señor, me arrepiento de corazón, perdóname. Perdóname porque tu bondad va más allá de mi imaginación. Tu misericordia es grande para mi vida. Yo debo corregirme, pero el ser humano no. ¿Qué hace el ser humano? Al contrario, dice la palabra que endurece el corazón. Veamos en Romanos 2, versículo 5. Pero por tu obstinado corazón y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. ¿Quién acumula el castigo? ¿El vecino acumula castigo para tu vida? No. ¿Tu jefe acumula castigo para tu vida? No. ¿Tu enemigo o tu enemiga acumula castigo para tu vida? No. ¿Quién acumula castigo para su vida? Dice: nosotros mismos. Nosotros estamos acumulando el castigo para cuando venga el juicio final, el justo juicio de Dios. Dice tú: pero tu obstinado corazón y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. En otras palabras, eres tú mismo el que trae juicio contra ti. Eres tú mismo, tu manera de actuar, tu manera de hablar, tu manera de expresarse hacia los demás. Eres tú mismo el que está trayendo castigo y juicio sobre ti. Estás juzgando a los demás y no les estás dando el derecho de defenderse. Eso viene sobre ti. La otra persona está inocente, ni sabe lo que está pasando. La otra persona no entiende, pero el problema eres tú. Tú reaccionaste de una manera equivocada. Somos nosotros los que hemos entendido qué es lo que está en nuestros corazones. Somos nosotros los que no hemos entendido qué hay en nuestros corazones. Es lo que nos aparta de Dios, es lo que nos trae bendición o maldición a nuestras vidas. Tienes que revisar qué hay en tu corazón. ¿Hay amargura, hay ira, hay rencor? ¿Hay odio? ¿Qué hay en tu corazón? Porque así hablará tu boca, así te expresarás de los demás, así habrá envidia, y entonces siempre verás algo malo en la persona que está a tu lado. Habrá siempre algo malo en los demás, pero el problema no son los demás. El problema eres tú, el problema soy yo, el problema es cómo yo enfrento las cosas. Al rechazar la verdad para aferrarse a la maldad, recibiremos el castigo de Dios. La palabra nos dice que cuando tú rechazas la verdad de Dios para aferrarte a tus pensamientos, a lo que tú quieres, recibirás el castigo de Dios. Automáticamente, gratis, porque te aferras a lo que a ti te agrada, pero no te aferras a la palabra de Dios. Pablo le habla a los cristianos en Roma, Dios hablándole hoy al pueblo. Pablo le hablaba a Roma y Dios nos está hablando hoy a nosotros. Tú que eres hijo de Dios, ¿qué dices? Conocer la verdad de la palabra, que la palabra te alumbra, que enseñas cómo comportarse, que sabes lo bueno y lo malo, que dices: ¿es malo el robar?
pero robas a tus jefes horas de trabajo. No se debe adulterar, pero estás adulterando. No se debe mentir, pero mientes. Y un sinnúmero de situaciones que cometemos nosotros mismos, pero seguimos juzgando a los demás. Tú sabes lo bueno y lo malo, pero para aquel está malo, pero para ti está permitido. No, a Dios no lo podemos engañar de esa manera. La palabra nos enseña que Dios no podemos engañar a Dios, que nadie podrá engañar a Dios. Y en el versículo 23 de Romanos 2 nos dice: tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? En el versículo 24, así está escrito: por causa de ustedes se blasfemia el nombre de Dios entre los gentiles. Qué fuerte. Estos versículos son los más fuertes para mí. Y dice: ay, Dios mío, primero con nuestro orgullo de ser justos delante de los demás, estamos deshonrando a Dios mismos. Cuando creemos que somos más que alguien, cuando creemos que estamos en mayor altura que los demás, ya sea porque tienes dinero, ya sea porque tienes más conocimiento que otra persona, póngale lo que le pongas. En ese momento estás deshonrando a Dios. Qué fuerte saber que estamos deshonrando a Dios, al Creador, a tu Padre, al que te hizo. Estamos deshonrando a Dios. Y en el versículo 24 dice: así está escrito, por causa de ustedes se blasfemia el nombre de Dios entre los gentiles. Qué duro. Por causa de nosotros, muchos dirán: yo no me acerco a Dios, no quiero ser como esa persona, no quiero ser como él, no quiero ser como ella. Si ella, conociendo a Dios, se comporta de esa manera, no, gracias, no quiero. Y entonces las personas se alejan de Dios y dicen: con Dios ni a la esquina, porque el ejemplo que yo veo en los demás no es lo que yo quiero para mi vida. Y eso estamos provocando el pueblo de Dios. Pregúntate: ¿soy el causante o la causante que muchos se alejen de Dios? ¿Es mi corazón duro o es un corazón que realmente se convirtió a Cristo? Pablo decía: soy siervo de Cristo, le sirvo a mi Dios, no para que el hombre me mire, sino para agradar al Señor. La conversión de un cristiano, ¿dónde se lleva? En el corazón. Temerosos de Dios sin juzgar a nadie. Hoy tienes que escoger. Por eso el título se llama de esto: tú escoges la acción que te liberta o te condena. Tú escoges a quedarte callada y dejar las cosas al Padre, o a juzgar a los demás y recibir las consecuencias. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús, bendigo tu casa, tu familia, y le pedimos a Dios en el nombre de Jesús que nos haga entender cómo estamos delante del Padre. Padre, te pedimos en este momento, Señor, que estas palabras, que todo lo que tú nos enseñaste, Espíritu Santo, háganos entender, mi Dios, de verdad cómo está nuestro corazón. Si te estamos agradando o somos la piedra de tropiezo para nuestros hermanos. Si somos aquellos causantes de que la gente no se convierta a ti o que no vengan a ti. Señor, perdónanos en el nombre de Jesús. Dile: Señor, te pido perdón por haber juzgado a mi hermano o a mi hermana. Te pido perdón por haber juzgado a los demás. Te pido perdón por no controlar mi cólera, mi ira, mi enojo, y por eso dije lo que dije o hice lo que hice. Es el momento para venir delante del Padre y pedirle perdón. Arrepentirnos, dice.
Arrepiéntate por la bondad de Dios en tu vida, por la paciencia que Dios ha tenido en tu vida, por la misericordia de Dios que te ha dado. Es hora de que nos arrepintamos y por eso Dios es lento en ira, pero grande en misericordia para salvación de nuestras almas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Espero que pases una semana llena de la presencia de Dios y que pongas en práctica lo que estamos aprendiendo. En el nombre de Jesús. Amén.